Bueno, vamos a comenzar a ver lo que es el tracto genital femenino. Vamos a revisar un poquito de las gónadas femeninas. Y bueno, el resto de lo que son los órganos del sistema genital femenino, que pues ya probablemente lo revisemos para la siguiente sesión. Vamos a ver entonces un poquito de esto. Bueno, tracto genital femenino. Vamos a hablar entonces primero de las gónadas. Platiquemos de los ovarios. Son dos órganos en forma de almendra. Al igual que el testículo, el ovario es una gónada que puede tener mucha capacidad de crecimiento, ¿verdad? Su estroma, su componente de tejido conectivo, lo hace muy maleable, le da esa propiedad de poderse extender mucho. Hay ovarios que pueden albergar tumores hasta de 30 centímetros de diámetro mayor, para que se den una idea, ¿sí? Y pesar varios kilogramos, ¿verdad? ¿Sí? Tiene un componente de tejido que se puede distender mucho, ¿verdad? Ahora bien, estas dos gónadas, estos ovarios, tienen un epitelio de superficie, ¿sí? Este epitelio de revestimiento, que corresponde a una porción de peritoneo modificado, porque es continuación de la cavidad abdominal, se le llama epitelio germinal. Fíjense bien. Y se le llama epitelio germinal de manera errónea, nomás que ya el nombre ya se quedó ahí. Porque hace muchísimo tiempo se pensó que las células germinales de la mujer derivaban de este epitelio de superficie, pero no es cierto. Ya después sabemos que dentro de la estructura del ovario, pues vamos a encontrar a las células germinales, que son que las ovogonias, que el ovocito primario, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero para que no se vayan a confundir, y es importante que reconozcan que este epitelio de revestimiento que está en la superficie, que es una continuación de peritoneo modificado, todavía algunos autores le conocen como epitelio germinal, ¿sí? Muy diferente al epitelio germinal del hombre, que ahí sí se desarrollan las células germinales, ¿ya? Entonces les paso este dato. El ovario tiene una corteza muy celular y una médula muy vascularizada. La mayor parte del volumen del ovario es corteza. De hecho, aquí se puede ver una imagen muy panorámico, donde se pueden ver las estructuras muy llamativas del ovario, que son los folículos en maduración, ¿sí? Obviamente aquí se ve parte de lo que es el estroma, ¿eh? Una estroma muy celular, por eso se ve muy morado. Y aquí en el centro una estructura muy grandota, de hecho incluso se puede ver hasta con un material rojo en el centro. Esta estructura es importantísima durante el embarazo, porque ayuda a producir, ahora sí que la hormona del embarazo, que es la progesterona, ¿verdad? Vean la gran cantidad de material hemorrágico que hay aquí. Les digo, este sería entonces la estructura de un cuerpo amarillo. Fíjense, vean cómo el cuerpo amarillo prácticamente ocupa hasta 2/3 partes del ovario, y tanto puede crecer en la mujer que se logra embarazar. Y les digo el resto de las estructuras, que serían los folículos en maduración, el estroma. ¿Dónde estaría el epitelio de superficie? El epitelio de superficie estaría aquí. Aquí es donde estaría el epitelio germinal, entre comillas, como se le llama, la superficie. Obviamente, todo esto es continuación del peritoneo de la cavidad abdominal. Entonces, el parénquima del ovario se compone por una red de tejido conectivo especializado. Este tejido conectivo especializado se le llama estroma ovárico específico, ¿sí? Y obviamente los folículos en maduración acompañan a este estroma, formando en conjunto a lo que se le llama corteza. Entonces, primera definición, la corteza del ovario, ¿sí? La corteza del ovario tiene estroma, que es el estroma ovárico específico, y los folículos en maduración. Ahora, yendo a la estructura de los folículos en maduración, ¿cuáles son las células más primitivas a nivel germinal en el tracto de la mujer? Se llaman ovogonias, ¿sí? Esta es la forma más primitiva. Así como en el hombre existían las espermatogonias, en la mujer existen las ovogonias.
Se dice que en el nacimiento, ¿sí?, la mujer tiene con una cantidad cercana a 1 millón de ovogonias. Ovogonias que formarán folículos en maduración, ¿verdad? Obviamente, muchos de estos van a sufrir un proceso de atrofia o degeneración, que se le llamaría atresia, ¿verdad? Y muy poquitos van a completar su maduración final para llegar a la ovulación, ¿verdad? Pero se dice que cerca del nacimiento, la niña cuenta con una cantidad aproximada de 1 millón de ovogonias. Estas ovogonias que se encuentran posterior al nacimiento, ¿sí?, pasan a ser ovocitos primarios, ¿sí? Y en el caso de la mujer quedan estancados en la meiosis 1 a nivel del diploteno, ¿sí?, durante un periodo largo, ¿sí? ¿Qué ocurre después de este periodo largo? La niña pasa a la adolescencia, llega a la pubertad, aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y los folículos empiezan a madurar, ¿sí? Y los folículos empiezan a transformar su estructura, empiezan a ser estimulados por las hormonas, y de ser células muy chiquititas pasan a ser folículos en una etapa que le conocen como folículos primordiales. Ya cuando se alcanza la estimulación hormonal durante la adolescencia, ya los folículos pueden tener, por la estimulación hormonal, 4 etapas de maduración. Etapas de maduración que ustedes pueden ver a nivel microscópico, ¿sí? Si ustedes lo identifican, cada uno de ellos tiene características propias y si los ven van a decir, este es primordial, este es secundario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 4 etapas del desarrollo folicular que vemos normalmente en un ovario en una persona que ya está en vida reproductiva? Número 1, primordiales. Número 2, primarios. Número 3, secundarios. Número 4, folículos maduros. Terciarios, o también llamados folículos de von Graf. Y aquí está. Vean lo que es la estructura del ovario. La mayor parte del volumen del ovario, que no se les olvide, es el corteza. Los distintos folículos en varias etapas de maduración. Desde el primordial, vean el primario. El primario lo dividimos en primario unilaminar y multilaminar. El secundario y el grafiano terciario. Obviamente van apareciendo características peculiares en cada uno de ellos, que es lo que vamos a revisar a continuación, ¿verdad? Un tip para poderse guiar en la maduración del folículo, aparte del tamaño, es el epitelio que lo cubre, ¿sí? El epitelio que recubre al folículo se le llama epitelio folicular, células foliculares. Bueno, estas van tomando, vean, distintas capas a lo largo de su maduración. Esto también les da un tip para poderlo ir clasificando al folículo. Entonces, ¿cuáles son los más primitivos de todos? Pues son los folículos primordiales. Estos contienen al ovocito primario, ¿sí? El folículo primario, pues obviamente se incrementa el tamaño del ovocito. Ya en el folículo primario, el ovocito ya puede tener un tamaño ya muy cercano a lo normal, que es de hasta 100 micras. Ustedes saben que el óvulo es una de las células más grandes, si no es que la más grande del cuerpo humano, ¿no? Pero vean, ya desde la etapa de folículo primario ya puede alcanzar un tamaño cercano hasta las 100 micras, muy, muy, muy grande, ¿verdad?, celularmente hablando. Vean, nuevamente, este es lo que es el parénquima del ovario. Este sería el epitelio de superficie. Epitelio de superficie. Aquí están las células del estroma. Vean cómo son células alargadas. Las células del estroma son como fibroblastos modificados y por fuera tienen un estroma muy colagenoso, ¿sí? Muy, muy colagenoso. Y aquí están los primeros folículos. Miren, de hecho, esta imagen está representando a los folículos primordiales. ¿Cuál es la característica del folículo primordial? Pues obviamente que tiene al ovocito primario, pero se recubre por una capita de células planas, como si tuviera un epitelio folicular plano simple. Esa es la palabra para que me entiendan. Como si fuera un epitelio plano simple. Y les digo, por fuera, el estroma ovárico específico con muchas células alargadas. Vean, nuevamente, lo que es el epitelio de superficie. Por acá ya empieza lo que es la corteza, el parénquima de la corteza. ¿Sí? Vean ustedes, miren. Aquí estarían los folículos. De hecho, aquí se pueden ver los folículos primordiales. De hecho, aquí se puede ver un ovocito. Miren, un ovocito en maduración. Y el epitelio folicular,
que es un epitelio plano, como si fuera una capita única de células planas. De hecho, la definición de folículo primordial, ¿sí?, es el ovocito rodeado por una capa de células planas, como si fuera un epitelio plano simple. Y vean por fuera el estroma ovárico específico. Entonces, el folículo primario pasa a ser una etapa que se le llama folículo unilaminar. En la etapa unilaminar es casi muy parecido al folículo primordial, solo que la capa de células foliculares, de ser planas, pasan a ser cúbicas. Entonces, el tip para que ustedes puedan identificar un primario unilaminar es que la capa de células, de ser planas, pasan a ser cúbicas, ¿sí? Y luego en el multilaminar, que ya sería la otra etapa de maduración del primario, ya se rodean por varias capas. Si tiene 2 o más capas, ya cambia de ser unilaminar a multilaminar. De hecho, aquí, en la etapa de multilaminar, las células foliculares ya toman el nombre de células de la granulosa. Aquí está. En la etapa de multilaminar también aparece la zona pelúcida, ¿sí? Y, muy importante, las células del estroma, que están por fuera del estroma ovárico, se organizan para formar 2 capas llamadas tecas. Una externa, muy fibrosa, llamada teca externa, y una capa interna muy vascularizada, llamada teca interna o vascular. Entonces, en la etapa de multilaminar también aparece la zona pelúcida y se organizan las tecas, teca interna y teca externa. Vean nuevamente, ¿sí?, lo que es el estroma con los fibroblastos alargados, ¿sí? Vean, estos ya serían, vean el comparativo que aquí se puede ver tanto un primordial como un unilaminar. Miren, este de aquí, estos dos de aquí, miren, este de aquí sería un primordial, este de acá, otro primordial. Ahora viene un primario unilaminar, miren, este es un primario unilaminar. Vean cómo la capa de células es cuboide, primario unilaminar, miren. Vean, tenemos primordiales, este sería primordial, primordial, primordial. Vean el estroma ovárico específico, el estroma con muchos fibroblastos, y vean el primario unilaminar, parte inferior del lado derecho. Este es un primario unilaminar. Ahora esta, miren, ¿ya vieron cómo cambió? Esta tiene 2 capitas de células. De hecho, la zona pelúcida ya apareció, ¿sí? Aquí, en esta etapa, en donde ya hay 2 o más capas de células foliculares, estas ya reciben el nombre de células de la granulosa. Incluso, vean, ya se está formando aquí un vasito de la teca interna, que es la teca vascular, ¿sí? Aparecen las tecas. El estroma se organiza formando las tecas, teca interna y teca externa. Entonces, vienen los folículos secundarios, ¿verdad?, que son similares a los primarios, pero el rasgo más característico es la aparición de la cavidad que alberga líquido folicular. Déjenme veo, quedan todavía 15 minutos, queda menos de un minuto. Les mando un link nomás para vernos unos minutitos más, para no dejar incompleto el tema. Vale, vale. Les digo que en la etapa de maduración folicular, entonces tenemos folículos primordiales, número 1, siguen los folículos primarios, número 1, unilaminar, número 2, multilaminar. El cambio del primordial, que es un epitelio folicular plano simple, ¿sí? Y luego viene el unilaminar primario, en donde el epitelio es oblongo-cuboide, y de 2 o más capas pasa a ser un folículo primario multilaminar. Y aquí aparece la zona pelúcida, las células ya se llaman células foliculares, digo, células de la granulosa, perdón, y se acomodan las tecas. Ok, entonces vean cómo los folículos secundarios, en ellos ya aparece una cavidad donde queda líquido presente. Esta cavidad se le llama cavidad antral o antrofolicular, ¿sí? Y ya en el folículo maduro, que es el folículo de Von Graf, ¿sí? En el folículo de Von Graf, ya se arreglan un grupito
de células foliculares alrededor del ovocito y forman una protrusión en uno de sus extremos que recibe el nombre de cúmulos ófuros. De hecho, esta es una etapa de folículo terciario o bongrafiano. Esta sería lo que es la cavidad folicular. Miren, aquí se puede ver el material algo eosinófilo, material proteináceo. Aquí se ve el óvulo completamente grande. De hecho, esta sería la zona pelúcida. Y vean el grupito de células foliculares, cómo lo rodean, formando una protrusión, ¿sí? Este es el cúmulos ófuros. Y por fuera vean todas las células de la granulosa, repleto de células de la granulosa, y la organización de las tecas. Miren, esta sería la teca interna, vascular, y esta sería la teca externa, fibrosa. Después, en la etapa de maduración folicular, bueno, pues tenemos al cuerpo amarillo, ¿sí? El cuerpo amarillo, pues obviamente se forma por los remanentes del folículo terciario, del folículo grafiano. Cuando se da el proceso de ovulación, en el día 14, se da una contracción de la pared del folículo terciario, se libera el óvulo, ¿sí? Pasa a lo que es a la trompa uterina, ocurre un sangrado y una rotura de vasos y se colapsan las células foliculares. Estas células foliculares son las que van a pasar a formar el cuerpo amarillo, o también llamado cuerpo lúteo. Por el hecho de que tiene mucha hemorragia, recibe así el nombre de cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo hemorrágico. De hecho, esta es la imagen que ya les había puesto, y vean cómo ocupa un alto porcentaje del volumen del ovario. Miren, de hecho, en el centro se puede observar todas las zonas de hemorragia, ¿sí? Todas estas células que están aquí son las células del epitelio folicular, las células de la granulosa, pero ya sufren cambio, aparte de que se dé el colapso de la pared, modifican su estructura, y es lo que vamos a ver a continuación. Por fuera, lo que ya hemos mencionado, pues los folículos en diferentes estadios de maduración. Entonces, las células de la granulosa, ¿sí? Las células de la granulosa pasan a ser, ¿sí?, que es el 80% de la población del cuerpo amarillo, sufren una transformación y pasan a ser un grupito de células llamadas granulosoluteínicas. Las granulosoluteínicas se encargan de producir, ¿sí? Se encargan de producir progesterona, que es la hormona del embarazo. Las células de la teca, ¿se acuerdan las células de las tecas? Que ocupan un 20% de lo que quedó del folículo, ¿sí? Pasan a ser tecaluteínicas. Y estas nos van a producir progesterona, estrógenos y algunos andrógenos débiles. Entonces, este es el cambio que tienen las células que acompañan al ovocito. Las granulosas pasan a ser granulosoluteínicas, productoras de altos volúmenes de progesterona, y las de las tecas, tecaluteínicas. Obviamente, si no ocurre el embarazo, el cuerpo amarillo se degenera y termina fagocitándose por macrófagos, fibroblastos, y se elabora una cicatriz en el sitio donde alguna vez se dio la hemorragia por la ovulación. Esa cicatriz, que se llena de gran cantidad de colágeno tipo 1, un colágeno muy grueso, forma unas estructuras llamadas cuerpos blancos o corpus albicans, ¿sí? El cuerpo blanco queda como una cicatriz en el ovario, en el sitio donde en algún momento hubo un ovocito en maduración, ¿sí? Otra cosa importante en el desarrollo folicular, si los folículos no completan su maduración, porque acuérdense que los folículos se van estimulando por grupos, o sea, no solamente se estimula uno, ¿verdad? Bueno, obviamente el único momento donde solamente se estimula uno es para la ovulación, pero en todas las demás etapas se estimulan por grupos, por grupitos de 10, de 8. Pues los que no logran completar esa maduración sufren un proceso de degeneración y reciben el nombre de folículos atrésicos. ¿Sí? Eso es en relación a lo que es la estructura del ovario. Entonces, en esta nos vamos a quedar. Para la siguiente semana, sí les encargo por ahí de favor que me vayan pasando su itinerario para ya ir avanzando los temas y terminar. Ya nomás nos quedarían entonces oviductos, el útero con lo que es ciclo menstrual, igual el cérvix,
y glándulas mamarias. ¿Sí? Y nos faltaría la estructura de páncreas, nada más. ¿Sale, vale? Bueno, pues gracias. Nos vemos, muchachos. Gracias, doctor. Cuídense, hasta luego. Oviductos. También se les llaman salpinges, también se les llaman tubas uterinas, trompas uterinas. Pues son dos estructuras tubulares de gran pared muscular. Yo creo que pues, ustedes las ubican perfectamente en lo que es la estructura anatómica. Lo que es la región del infundíbulo, ¿sí? Que es la parte final con sus fimbrias. Ustedes saben que la trompa de Falopio, esta estructura tubular, en su parte final tiene como una superficie vellosa, papilosa, como si tuviera protrusiones. ¿Sí? Esa parte es donde están las fimbrias, que de hecho, dentro de la fisiología de lo que es el proceso de ovulación, esas fimbrias tienen una especie de movimiento y son las que ayudan a atrapar al óvulo durante el proceso, ahora sí que de ovulación. Luego sigue la ampolla, que es la porción más dilatada de la trompa, después se sigue del istmo, y por último, la región que queda dentro del útero, que se le llama intramural. Por histología, las trompas de Falopio tienen una capa mucosa, ¿sí? Tienen una pared muscular muy gruesa, y por fuera una capa serosa, que es prácticamente el peritoneo de la cavidad abdominal, ¿verdad? Muy característico, la luz de la trompa de Falopio, cuando se observa en los cortes, da un aspecto como si se viera como una luz estrellada. Y esta luz estrellada también, si ya lo vieran con muchos acercamientos, da un aspecto como si tuviera también muchos plegamientos. Y esto en realidad se debe a que la mucosa sí muestra muchísimos pliegues longitudinales, que de hecho a nivel microscópico se ven muy prominentes. Tiene un epitelio de revestimiento que es un epitelio cilíndrico simple. Si han de recordar cuando vimos histología, pues platicamos que el epitelio de la tuba uterina muestra células que tienen cilios y células que no tienen cilios, por eso algunos le dicen epitelio cilíndrico simple, ciliado y no ciliado. De hecho, aquí están unas imágenes en panorámico, ¿verdad? Muy en panorámico para que vean las trompas uterinas. Vean una parte donde la luz se ve más estrecha en esta fotografía del lado derecho, más bien en la imagen derecha o en la tuba que está del lado derecho. Aquí está, vean cómo su luz es más pequeñita. Ahora compárenla con esta tuba, la del lado izquierdo, pero desde aquí se puede notar, incluso de tanto la del derecho como la izquierda, muchísimos pliegues. Estos son los pliegues de la mucosa. Este es un pliegue, acá está otro pliegue, otro pliegue, otro pliegue, otro más acá. ¿Sí? Son protrusiones de la mucosa, forman elevaciones con muchas ramitas como si fueran arbolitos, como si fueran una especie de vellosidades. Estos son los pliegues longitudinales que tiene la trompa uterina. Obviamente todo el resto sería la pared, y ya por fuera, ¿sí? Por fuera tenemos lo que es la capa serosa, ¿verdad? Que les digo que es continuación con el peritoneo. De hecho, en la fotografía aquí mismo observamos, en la del lado izquierdo, vean aquí cómo se observa este tejido del lado izquierdo conectado con la trompa de Falopio. Esta pues es obviamente el famoso mesosalpinx. Yo creo que ustedes ubican por anatomía que, bueno, esto sobre todo en el tubo digestivo, existe una capa de tejido conectivo y adiposo que conecta el intestino con la circulación, que se llama mesenterio. Bueno, en el caso del apéndice, por ejemplo, existe un mesenterio del apéndice que se llama mesoapéndice. Bueno, las tubas uterinas también tienen algo de tejido conectivo que lo conecta con las estructuras que le dan riego sanguíneo, vasos sanguíneos, y se le llama mesosalpinx. De hecho, aquí se pueden ver algunas venas dilatadas. Aquí está el epitelio de revestimiento. Vean ustedes, es un epitelio cilíndrico simple. Por abajo del epitelio se pueden ver algunos vasos congestivos. Aquí está un vaso, de este otro lado está otro vaso, y esta sería la parte de la luz de la trompa uterina. ¿Sí? Este epitelio, les digo, tiene dos tipos de células. Unas células que se les llaman células intercalares o células en clavo, que son las que no tienen cilios, ¿verdad? En la teoría se sabe que estas células participan apoyando
al proceso de capacitación final de los espermatozoides. Yo les dije que prácticamente el espermatozoide completa su capacitación, ¿verdad? La termina cuando pues prácticamente se da la fecundación, ¿verdad? Entonces, vean cómo estas células en clavo intercalares, pues se ha descubierto que tienen función secretora, ¿sí? Propiciando sustancias que ayudan a la capacitación de los espermatozoides en ese último punto de traslado antes de la fecundación, ¿verdad? Porque ustedes saben que en la parte de la fisiología de la reproducción, la mayor parte de los casos, ¿verdad? La fecundación se da en la trompa de falopio. Y obviamente la implantación pues se da en el útero, ¿verdad? Pero el proceso de fecundación se da a nivel del oviducto, en la trompa de falopio. Ok, tenemos el segundo tipo de celular, que son las células ciliadas, ¿sí? Que realizan una especie de movimiento de barrido, de arrastre hacia el útero, ¿sí? Y ayudan obviamente al traslado del ovocito hacia lo que es la cavidad uterina. Luego tenemos una pared muscular, en el caso de los oviductos se agrupa en dos regiones, una capa circular interna, ¿sí? Y una capa externa que es longitudinal. Entonces, circular interna y longitudinal externa. Nuevamente, aquí tenemos el epitelio de la tuba uterina, este es el epitelio. Vean cómo algunas de las células sí muestran cilios, otras no. Por abajo tenemos algo de tejido conectivo con fibroblastos. Nuevamente, en esta se pueden ver los pliegues. Miren, vean los pliegues. Son protrusiones de la mucosa como si fueran arbolitos con muchas ramitas, con muchos deditos, ¿sí? Por abajo se pueden observar muchos vasos sanguíneos congestivos. Y obviamente por abajo del epitelio pues hay tejido conectivo, todo esto es tejido conectivo. Aquí es donde empieza la pared muscular, esta es la pared muscular, ¿sí? Aquí se observan algunos vasos y ya acá la parte exterior estaría lo que es el peritoneo, ¿verdad? Lo que sería la capa serosa. Normalmente el concepto de serosa, se los digo a ustedes porque ya cuando vayan ya en gastro, ya lo van a entender todavía mejor, ¿verdad? Porque en tubo digestivo mencionamos mucho el concepto de serosa, ¿verdad? Serosa se refiere a la capa de epitelio y tejido conectivo que es continuación con la cavidad abdominal, con el peritoneo. Entonces, cuando yo hable de la cavidad abdominal y yo les diga, es un órgano que tiene serosa, bueno, tiene una cubierta de epitelio que es contacto con el peritoneo, o sea, es prácticamente peritoneo, ¿no? Ok, luego tenemos al útero, pues obviamente es un órgano en forma de pera, que se compone de un cuerpo, el cuerpo uterino, la región del fondo, ¿verdad? Y el cuello cervical, ¿verdad? El cuello de la matriz, como le dice mucha gente, ¿verdad? También conocida como cervix uterino. En el caso, el útero es muy interesante tanto en el aspecto histológico como en el aspecto patológico, porque las enfermedades del cuerpo uterino, del fondo, son algo diferentes a las enfermedades que aquejan al cuello uterino o al cervix, y me refiero sobre todo a la patología tumoral, ¿sí? Vamos a platicar primero de lo que es la estructura del cuerpo uterino. Creo que sí, primero viene el cuerpo uterino. Lo que es el cuerpo y fondo se conforman por tres capas. La capa más interna, que es el endometrio, que obviamente todos ubican, es la mucosa, la capa más interna, la que se desprende cada mes en el ciclo menstrual. Luego viene la capa intermedia, la más voluminosa, la que marca este órgano como importante, como voluminoso, ¿verdad? Pesado, que es el músculo liso, se le llama miometrio. Y por último tenemos una capa más externa, que es una adventicia, ¿sí? En algunas zonas, que solamente es tejido conectivo, porque se pega o tiene contacto con otros órganos, es continuación con otras estructuras. Y en la pared anterior, o sea, por la cara anterior, tiene revestimiento de peritoneo, o sea, tiene una serosa, que algunos también le llaman el nombre de perimetrio. ¿Sí? Entonces sería endometrio, miometrio y perimetrio, o endometrio, miometrio y adventicia o serosa. Entonces, el interior del útero tiene una mucosa de revestimiento que se le llama endometrio, ¿verdad? Es un epitelio cilíndrico, secretor, ¿verdad? Tiene dos capas, muy interesante esto en la parte de la fisiología del ciclo menstrual, ¿verdad? Tiene una capa superficial que es la que responde intensamente a la acción de las hormonas, ¿verdad?
y una capa basal profunda, que es la que está en contacto con el miometrio, que es la que tiene función de regeneradora, función de volver a recuperar el endometrio que se desprende en cada ciclo menstrual. Aquí está, el epitelio se compone por algunas células que tienen cilios, células secretoras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene células ciliadas, células secretoras, y este epitelio forma unas estructuras llamadas glándulas endometriales. ¿Sí? Obviamente, la estructura de las células, la estructura de las glándulas va modificándose de acuerdo al ciclo menstrual y a la acción hormonal, ¿verdad? Otra cosa también importante es que el endometrio funcional, ¿sí? Su riego sanguíneo depende mucho de un grupo de arterias especiales, tortuosas, que se llaman arterias espirales. ¿Sí? Son unas arterias que hacen así muchos giros, ¿sí? Que de hecho tienen así un aspecto como helicoidal, por eso se les llaman así arterias espirales helicoidales, ¿sí? Que surgen de otro ramito de unas arterias llamadas arterias arqueadas, ¿sí? Entonces, el endometrio funcional, ¿verdad? Es el que tiene esa propiedad de responder a la acción de las hormonas dependiendo del ciclo ovárico, ¿no? Obviamente de la estimulación estrogénica, la estimulación de los progestágenos, de acuerdo a el ciclo ovárico. Acuérdense que la maduración del endometrio depende mucho de cómo se esté dando la liberación de las hormonas por medio del ovario, del ciclo ovárico. Van en conjunto, van de la mano, ¿verdad? Aquí tenemos entonces unas imágenes, ¿verdad? Esta sería una imagen de lo que es el endometrio. El endometrio es esta parte de aquí. Vean cómo el epitelio de revestimiento forma estas glandulitas tubulares, ¿sí? Glandulitas, otras glandulitas. Por fuera de las glándulas hay un estroma de tejido conectivo y fibroblastos modificados por fuera, ¿sí? Se dice que los 2/3 superficiales, más o menos a esta altura, de aquí para arriba, sería el endometrio funcional, y el tercio interno, el tercio profundo, más o menos esta zona de aquí, sería el endometrio basal o el endometrio regenerativo. Y de este lado vean cómo ya empieza el miometrio, el músculo liso, ¿verdad? Entonces aquí se puede observar entonces endometrio funcional, endometrio basal. Y vean, entonces les digo formación de glándulas. Y otra cosa que tiene el estroma del endometrio, que es muy propio de ese sitio, por eso algunos le dan el nombre de estroma endometrial específico, ¿verdad? Es que también responde a la acción de las hormonas, ¿sí? Así como en el ovario platicamos que los folículos ováricos muestran maduración de ser unilaminar, multilaminar, secundario, también el estroma madura en el caso del ovario. Tan es así que forma, pues aparecen las células de la granulosa, aparecen las tecas, ¿verdad? Bueno, aquí el estroma del endometrio también muestra cambios con la acción hormonal. Entonces, la respuesta de las hormonas no solo es de las glándulas, es también del estroma. La pared muscular es obviamente la parte más gruesa del útero, es la que le da el peso al órgano, ¿verdad? Se le llama miometrio. Algunos autores dicen que se le describe en 3 capas, una longitudinal interna y externa, y entre ellas una capa circular media, ¿verdad? Que es muy vascularizada, que algunos le dan el nombre de estrato vascular. Ya en la experiencia, y les digo, ya su servidor trabaja en esta parte de la patología ginecológica, pues, obviamente las muestras de úteros, de histerectomías, por la patología que ustedes quieran, pues las recibimos con mucha frecuencia. A veces no es tan fácil identificar así las capas, así como lo menciona la literatura, que la longitudinal interna, externa y la circular media a veces no se ven tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, están descritas y existen y ahí está, ¿verdad? Entonces, 2 longitudinales, externa, interna, y una media circular, que es altamente vascularizada. Aquí se observa lo que es el miometrio. El miometrio es músculo liso, ¿vean? Las células de músculo liso son células alargadas con núcleos en forma como de puro, vean, en un corte longitudinal, muy pegaditas unas con otras, en espalda con espalda, casi no tiene tejido conectivo alrededor. Este sería en un corte longitudinal, la mitad del lado izquierdo, la mitad del lado derecho está como que en un corte medio oblicuo, ¿verdad? Entonces, gran parte de la región anterior del útero está cubierta por una capa adventicia, ¿sí? Que es prácticamente la región del retroperitoneal, o sea, que da contactos en la parte de la región retroperitoneal, mientras que la región del fondo y la región posterior tienen una cubierta de serosa,
¿sí? Que es continuación con la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, o sea, tiene revestimiento de peritoneo, ¿verdad? Entonces el útero tiene zonas de contacto con otras estructuras de vísceras, ¿verdad? Hacia un lado y hacia otro lado, ¿sí? Tiene contacto con la cavidad pélvica. Entonces la parte que queda en contacto con la cavidad se reviste por serosa, por peritoneo. Y otra estructura importantísima dentro de lo que es la histología, y no solo la histología, sino la morfología del útero, pues es el cuello uterino, el cérvix uterino, ¿verdad? Que es pues prácticamente el extremo inferior del útero. Muy importante reconocer la histología tanto del cuerpo y fondo uterino como la del cérvix, porque yo creo que la mayoría de la patología ginecológica y sobre todo neoplásica de la mujer depende de estos dos sitios, ¿verdad? De tumores que se originan aquí. A ver, permítanme un segundo. No, otro día. Buenos días. Sí, aquí estamos, doctora. Díganme. ¿Va a mandar un sentinel? Ok, un quiste de ovario. Oh. Ok, ¿cuántos años tiene la paciente? Oh, ¿y si se ve feo por imagen? Claro que sí, claro que sí. Sí. No, no se preocupe. Le decía que cómo se ve por imagen el quiste, el tumor que se tiene dentro. Sí. Sus marcadores, ¿cómo andan? Ok. Estamos al pendiente, entonces ya además aquí nos echan un conacito. O ya que venga la persona, pues de hecho la puerta está abierta, pues. Ándale para servirle. Hasta luego. Listo, bueno, vamos a continuar. Que les decía entonces que pues sí es importante hacer esa distinción de la estructura histológica, pues tanto del útero, cervix o cuello uterino, pues porque mucho de la patología ginecológica, les digo, sobre todo neoplásica, sale de estos dos sitios. Yo creo que la mayor parte del cáncer de la mujer, pues obviamente lo involucra mama, pero fuera de la mama, yo creo que nos vamos con ovario, nos vamos con endometrio y nos vamos con cáncer cervicuterino. Entonces, pues dentro de los top 5 de los tumores más frecuentes que padece la mujer, aquí están. Esta es la parte ginecológica. Mama y todo el resto lo tiene, pues lo que es los órganos genitales internos, ovarios, cuerpo uterino y cervix, ¿no? Entonces, es importante no olvidar mucho esta histología porque muchos de esos tumores, pues bueno, se basan en el origen de las estructuras que están ahí, ¿verdad? Ahorita que vimos, por ejemplo, el endometrio, pues obviamente el cáncer de endometrio más frecuente deriva de las glándulas y por ende se le llama adenocarcinoma de endometrio, ¿verdad? Entonces, igual el cervix, como una estructura, les digo, en el extremo inferior del útero, tiene algo muy interesante, porque es un órgano que se conecta con otra parte importante del tracto genital femenino, que es la vagina, ¿verdad? Entonces, hay un punto de transición y de cambio en la estructura de los epitelios, por eso sí es importante que hagamos la distinción de las regiones que tiene el cuello uterino, el cérvix, porque modifica, cambian los epitelios. Entonces, pues tiene dos regiones de interés. Una región que da hacia adentro, que se conecta con el útero, que se llama endocervix. Y una porción externa,
¿sí? Que se conecta hacia la cavidad vaginal, que se le llama exocervix. Aquí van los revestimientos y esto es muy importante. El exocervix, o la parte exterior, se reviste por un epitelio plano estratificado mucoso o plano estratificado no queratinizado. Y el endocervix se reviste por un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, ¿sí? Que posteriormente ya se continúa con el epitelio del endometrio. Y aquí tenemos una imagen, hagan de cuenta que nosotros agarramos un cervix y lo cortamos en una rodajita transversal y vemos el punto de cambio o el punto de transición de los dos epitelios. Fíjense, aquí va lo que es el epitelio plano estratificado, vean cómo lo estoy señalando del lado derecho. Plano estratificado mucoso, luego este es el punto de transición y posteriormente viene un epitelio que forma glándulas. ¿Sí? Vean cómo aparecen estas glandulitas, que sería el epitelio glandular del endocervix, ¿verdad? El resto de lo que es la estructura tiene pues una especie de lámina propia por abajo del epitelio, muchos vasos sanguíneos, y ya en la parte más profunda se puede observar algo de componente muscular, fibromuscular. Aquí tenemos otra imagen, vean, hagan de cuenta que lo agarramos el cervix y lo estamos viendo en un corte longitudinal, este sería el canal. ¿Sí? A fin de cuentas, el cervix es una estructura en forma de cilindro y este cilindro tiene un canalito en el centro, que es el canalito que se comunica con el útero. Este sería el canal, miren. Aquí está el epitelio, miren. Vean cómo el epitelio mucoso, plano estratificado no queratinizado y miren. Aquí está el punto de transición, aquí cambia epitelio glandular. De hecho, aquí se pueden ver algunas glandulitas, más glandulitas de este lado. Entonces, vean, entonces les digo, este es el punto de unión, el punto de transición de la porción del exocervix, que es epitelio estratificado, y del endocervix, que es epitelio glandular. Nuevamente, aquí tenemos otras imágenes. Aquí está el punto de transición, miren. Donde está la flecha, vean cómo cambia el epitelio, miren, se da esta modificación. Nuevamente acá abajo vean las glandulitas del endocervix, ¿sí? Y bien aquí, en esta fotografía inferior se ve un fenómeno que se presenta con relativa frecuencia en el cuello uterino, en el cervix, que es el cambio del epitelio, sufre una especie de metaplasia. Cuando hablamos en patobiología, les mencioné ese concepto de metaplasia, que es el cambio de un epitelio por otro, ¿verdad? En respuesta pues, a agresiones, infecciones, inflamación. Y aquí vean cómo en esta biopsita, en este espécimen visto con el microscopio, se ve el epitelio cilíndrico y luego, miren, aparece epitelio escamoso y luego vuelve a aparecer nuevamente epitelio cilíndrico. O sea, este epitelio escamoso, esta isla de epitelio escamoso apareció dentro del endocervix, ya del endocervix. Entonces, este es un foco de metaplasia. Aquí está, entonces les digo, la mucosa cervical se acomoda formando glándulas ramificadas, ¿ah? Y estas glándulas, les digo, al igual que el epitelio, descansan sobre un estroma, una lámina propia de tejido conectivo, fibroblastos y vasos sanguíneos, ¿verdad? Ok, eso es en relación al cervix. Ahora vamos a mencionar rápido, así a grosso modo, la estructura histológica de lo que ocurre durante el ciclo menstrual, ¿sí? El ciclo menstrual entonces origina por sí solo cambios a nivel del epitelio endometrial, ¿verdad? Y se divide en fases, ¿verdad? Que van de la mano con el ciclo ovárico. Que van de la mano con el ciclo ovárico, ¿sí? Una fase menstrual, obviamente, una fase proliferativa que va en relación con el desarrollo de los folículos en el ovario y una fase secretora que va en relación con la fase lútea del ovario. Aquí está la fase menstrual, ¿sí? Ocurre una descamación del endometrio funcional, ¿sí? Prácticamente se fragmenta la estructura, se rompen las glándulas, se rompe el estroma, aparece infiltrado inflamatorio, muchos neutrófilos, hay hemorragia, destrucción de glándulas, trombos de fibrina y se desprende el endometrio, ¿no? Fase menstrual. Aquí está, contracción de las arterias espirales que genera isquemia, necrosis, ¿sí? Invasión de leucocitos hacia las glándulas, o sea, de neutrófilos y destrucción. Esta es la imagen de un endometrio menstrual. Miren, acá estaría lo que es el miometrio. La parte que queda del endometrio basal es esta de aquí. Y todo esto es el endometrio funcional. Vean cómo se están rompiendo en fragmentos
fragmentos, mire, el endometrio se está rompiendo en fragmentos, incluso aquí se puede ver muchísima hemorragia, y les digo la separación del endometrio en fragmentos. Si lo viéramos de muy cerquita, podríamos apreciar entre toda esta hemorragia infiltrado inflamatorio, e incluso los vasos sanguíneos, nomás que aquí no se ve porque se está algo lejos, aquí se ven algunos vasitos, pero si nos acercáramos podríamos ver en algunos de ellos la presencia de trombos de fibrina, ¿sí? Bueno, después de la fase menstrual viene la fase proliferativa, ¿sí? La fase proliferativa pues va del día 4 al día 14. ¿Qué ocurre en esta fase? En esta fase ocurre un proceso de regeneración y de repitelización, ¿sí? Entonces, nuevamente el endometrio recupera su estructura, se renueva el epitelio gracias a la participación del endometrio basal, ¿sí? Hay una reconstrucción de glándulas, el tejido conectivo nuevamente vuelve a aparecer, igual las arterias espirales vuelven a acomodar su estructura. Entonces, la fase proliferativa, como su nombre lo dice, pues vamos a ver muchos elementos en proliferación. ¿Y qué es lo que domina la fase proliferativa? La fase proliferativa se domina por la presencia de glándulas tubulares, pero que tienen 2 hasta 3 capas de epitelio. Miren, por ejemplo, aquí. Vean cómo las células están bien pegadas una con otra, y en realidad tienden a formar hasta 2 capas o 3 capas, miren. Domina mucho la proliferación, y esto lo vemos por la presencia de mitosis. Miren. Aquí hay mitosis, donde nos habla que hay replicación. Aquí está otra mitosis de este lado. La más llamativa es esta de aquí. Mitosis en el epitelio. Obviamente son mitosis normales. Y las mitosis también las encontramos en el estroma. Miren, esta es una célula del estroma en mitosis. Acá abajo está otra en mitosis. Esta de acá también está en mitosis. Por ejemplo, esta de acá abajo está en la glandulita. Miren, una célula del epitelio en mitosis. ¿Sí? Se domina por la presencia, les digo, de glándulas tubulares con una pseudoestratificación del epitelio y mitosis tanto en glándulas como en estroma. Luego viene la fase secretora, la fase lútea, que va del día 15 al día 28, ¿verdad? El endometrio continúa engrosándose, van apareciendo cambios en el estroma, ahora sí, aparte de las glándulas, el estroma se va haciendo edematoso, ¿sí? Se empiezan a acumular secreciones, ¿verdad? Sustancias como glucógeno, las glándulas se van haciendo tortuosas y se ramifican. El endometrio secretor, ¿sí? En la segunda etapa, suele ser un endometrio posiblemente en el macro, si ustedes tienen la pieza, luminoso, muy engrosado, ¿verdad? Acá estaría el miometrio de este lado, miren. El endometrio basal sería más o menos esta zona de aquí. Y como de aquí para acá, este es el endometrio funcional. Vean cómo las glándulas están bien curbosas, hacen mucha curva, tortuosas. Incluso se pueden ver dentro de ellas secreción, miren. Secreción, acá mira, hay secreción. Vean, las glándulas tienden a verse tortuosas, incluso con plegamientos dentro de su luz, muestran plegamientos, ¿sí? Aquí se puede ver algo de secreción, miren, secreción intraluminal, por fuera está el estroma. Llega una etapa en donde el estroma se va haciendo edematoso, y vean cómo el estroma se ve como si tuviera mucho espacio claro, como si se viera mucha sustancia fundamental, para que me entiendan, casi no hubiera colágeno. Esto se debe a que hay mucho edema. Entonces esto hace que el endometrio se vea muy engrosado. Vean las glándulas cómo se ven muy tortuosas, muy curvosas, muy tortuosas. Y vean cómo los cambios predominan. Esta imagen está muy interesante porque se pueden ver cómo los cambios predominan en el endometrio funcional, no en el basal. No sé si ya ustedes hayan sido observadores en la fotografía y percatarse en la mitad o la parte final de la imagen del lado derecho, cómo está el endometrio basal, casi no sufrió cambios. Miren. Por ejemplo, los cambios del edema que vemos aquí, todo esto que se ve muy claro, fuera de las glándulas, el edema, casi no se nota cambio. ¿Sí? Los cambios menstruales no se presentan mucho en el endometrio basal, son predominantes solo en el funcional. O sea, sí se presentan algo de cambios, pero no tan pronunciados como el funcional. Ok, esa es la estructura rápida del ciclo menstrual. Obviamente, ya nosotros como patólogos, pues tenemos muchos lineamientos
para poder decir lo más aproximado en qué día del ciclo menstrual está la biopsia. Tenemos nosotros una tabla de múltiples parámetros que van cambiando las glándulas, que van cambiando en el estroma, y que yo te puedo decir, este es un endometrio de un día 14, este es un endometrio de un día 17, de un día 18, de un día 22, este es un endometrio secretor tardío de un día 25, ya casi va para el ciclo menstrual. Tenemos nosotros esos parámetros, que obviamente pues ustedes no se los tienen que saber, ¿verdad? Pero sí que sepan que si ya los que vayan a ser ginecólogos en el futuro, primero Dios tomen la decisión, hacer ginecología, pues una de las cosas que muchos estudian para los ginecólogos son las biopsias de endometrio. Y obviamente me refiero a las mujeres que tienen sangrados anormales o tienen muchos sangrados o tienen infertilidad y nos mandan los especímenes a nosotros como patólogos y nosotros estudiamos pues las características de ese endometrio y obviamente descartando lo tumoral, pues una de las cosas que valoramos en un endometrio es ver el fechado, el aproximado en qué parte del ciclo menstrual se tomó la muestra. Ok, entonces a continuación viene lo que es la estructura de la vagina. Pues la vagina es un tubo fibromuscular, ¿sí? Una vaina fibromuscular que normalmente pues, se encuentra colapsada, ¿verdad? Se extiende pues, desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal, que es pues, prácticamente la región que está situada entre los dos labios menores. Este tubo fibromuscular muestra las siguientes capas, ¿sí? Número 1, una capa mucosa, ¿verdad? Que es la capa interna, que muestra pues, muchos plegamientos, rugosidades, ¿verdad? Y se reviste por un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Plano estratificado no queratinizado. Una característica del epitelio de la vagina es que estas células escamosas sintetizan y acumulan glucógeno, ¿sí? Mucho glucógeno, las células se hacen muy gorditas, con un citoplasma muy claro porque tienen mucho glucógeno, ¿ya? Y conforme las células se van trasladando hacia la superficie, porque como es un epitelio escamoso y es de muchas capas, pues las células van trasladando, se van trasladando, se van trasladando, y ya cuando llegan, ¿sí? A la parte superficial, las células se descaman, se caen, como cuando se descama la piel, por decirlo así. Y al descamarse, eh, ese glucógeno se libera también y por la acción de las bacterias que hay ahí en la cavidad vaginal, que es una estructura que obviamente no es estéril, tiene bacterias, pues estas se encargan de hacer ciertas reacciones químicas, cierta, por decirlo así, una especie de fermento con ese glucógeno y crear un ambiente simbiótico entre muchas bacterias, ¿verdad? Que provean una especie de protección y que esa, por decirlo así, esa biota que está ahí en la vagina, normal, porque es normal que haya bacterias como en la cavidad oral, eh, proteja, proteja la estructura de este órgano y que no lleguen otras bacterias a generar daño. Por eso es muy importante que la flora bacteriana de la vagina se mantenga para que evite el crecimiento o sobrecrecimiento de otra flora que sí sea dañina. ¿Sale, vale? Se acaba el minuto, mando el link, nos volvemos a conectar. Ok. Ok. Doctor, Tiene silenciado su micrófono, doctor. doctor, no lo escuchamos. Doctor, no se escucha.
Doctor, no se escucha. A ver. Ok, ok. Les decía que esta es una imagen donde se observa la mucosa del epitelio vaginal, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Vean cómo las células de la capa superficial muestran un citoplasma muy claro por la presencia de mucho glucógeno, almacenan mucho glucógeno. De hecho, la capa de células superficiales, que es esta que está aquí, es la que se descama, y en ese proceso de descamamiento el glucógeno se libera y la flora bacteriana que anda aquí es la que se encarga de hacer una especie de fermento sobre ese glucógeno y crear un ambiente ácido, ¿sí? Y un ambiente que evite el crecimiento de otras bacterias o el sobrecrecimiento bacteriano. Luego, ¿qué tenemos por abajo del epitelio? Les decía, pues entonces una especie de lámina propia con tejido conectivo, vasos sanguíneos, y luego se continúa una capa muscular. ¿Sí? Entonces, la capa muscular se define como una capa muscular intermedia, que se organiza en dos estratos, ¿verdad? Uno circular interno y una longitudinal externa, ¿verdad? Se sabe que la capa longitudinal externa, que es muy gruesa, se continúa hacia la pared del útero. Sí, es una continuación hacia la pared uterina del miometrio. Nuevamente aquí tenemos lo que es el epitelio de revestimiento, la mucosa, el epitelio plano estratificado no queratinizado. Por aquí estaría lo que es la lámina propia. Todo esto sería la pared muscular. Aquí se puede alcanzar un poquito, ver la distinción de la capa interna, y esta sería la capa externa. Y vean, por acá hay algo de tejido adiposo ya de la porción exterior de la serosa, ¿verdad? Obviamente acá sería la parte interna de la luz. Aquí es donde está toda la flora bacteriana y donde se descama el glucógeno. Ok, eso es en relación a la estructura de la cavidad vaginal. Entonces luego tenemos lo que son los genitales externos, que es a lo que se le conoce como vulva, ¿verdad? En general los genitales externos muestran un revestimiento por un epitelio plano estratificado, ¿verdad? Por ejemplo, el monte de Venus, que es una prominencia redondeada sobre la sínfisis del pubis, ¿sí? Con algo de tejido adiposo subcutáneo, por eso se ve como una pequeña elevación, el monte de Venus. Igual muestra piel con sus anexos que todos ya conocemos, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. Los labios mayores, que son dos pliegues cutáneos longitudinales, ¿verdad? Que serían los homólogos, piel del escroto, ¿verdad? Contienen una capa delgada de músculo liso, ¿verdad? Por eso les digo que el labio mayor es una estructura análoga al escroto, y el escroto, como también tiene tejido muscular, también en el interior o en el núcleo de los labios mayores podemos evidenciar también algo de tejido de músculo liso. Así que sería la similitud con el músculo dartos del escroto. Entonces la superficie externa de los labios mayores pues está cubierta por el famoso vello púbico, ¿verdad? Luego la superficie interna, esa sí es lisa, carece de vello, ¿sí? Tanto en superficie externa como superficie interna de los labios mayores, pues encontramos glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, ¿verdad? Luego ya tenemos los labios menores, ¿verdad? Que ya son pliegues cutáneos pares, ¿verdad? Sin vello, obviamente, que son pues la delimitación del vestíbulo vaginal. Los labios menores serían los homólogos a la piel de lo que es el pene, ¿verdad? Aquí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Este sería el epitelio de revestimiento. Se ve un poquito borrosa la imagen, pero a lo mejor se pueden captar en el epitelio de revestimiento, en la parte basal del epitelio se ve muy café, se ve como algo cafezosa. Esto se debe al pigmento. La piel de lo que son los labios mayores, labios menores, es un revestimiento con mucho pigmento, por eso se ve un estrato basal muy café en este epitelio estratificado, por la presencia de mucho pigmento melánico.
se pueden observar muchas glándulas sebáceas. Una característica importantísima en el caso de los labios menores es que las glándulas sebáceas se abren directamente a la superficie sin necesidad de un cabello, porque estamos hablando de los labios menores y en los labios menores no hay folículos pilosos, no hay vello. Entonces ahí directamente las glándulas sebáceas se abren sin necesidad de un folículo piloso. Aquí está, en las células profundas del epitelio, pues hay una gran cantidad de melanina, ¿verdad? El centro del tejido conectivo, dentro de cada pliegue, dentro de cada labio menor, no tiene tejido adiposo, tiene muchos vasos sanguíneos, mucho tejido elástico, es muy importante, ¿sí? Y en el estroma, pues hay glándulas sebáceas grandes, que era lo que les decía, glándulas sebáceas que se abren directamente hacia la superficie. Luego tenemos lo que es la estructura del clítoris, ¿verdad? Pues obviamente homóloga a lo que es el tejido eréctil del pene, ¿verdad? El cuerpo del clítoris pues se compone por dos pequeñas formaciones de tejido eréctil, que serían una especie de cuerpos cavernosos, ¿verdad? Existe un pequeño análogo a lo que sería el glande del pene, que le llaman también glande del clítoris, pero en realidad es un tubérculo muy pequeñito que sobresale en la superficie del tejido eréctil, que es como si fuera una especie de vestigio y un comparativo con lo que es el glande del pene, que también le llaman glande del clítoris. Esta piel que recubre a esta región del glande es muy delgada y contiene muchísimas terminaciones sensitivas, ¿verdad? Igual que toda una buena parte de la superficie de la estructura del clítoris por encima del tejido eréctil. Aquí está, todo lo que es el vestíbulo, pues se reviste por un epitelio plano estratificado, ¿verdad? Sobre todo en las cercanías del clítoris y alrededor del orificio externo de la uretra, ¿verdad? Esta parte del vestíbulo, hay una gran cantidad de glándulas mucosas, ¿verdad? Pequeñitas, y un grupito de glándulas vestibulares muy importantes, que en el caso de la mujer a veces dan mucho problema porque se inflaman, generan dolor y a veces se tapan. Este grupito de glándulas vestibulares menores se les llaman glándulas de Skene, ¿sí? Y les digo, todo esto lo encontramos en los alrededores del orificio, del orificio externo de la uretra, ahí en la parte cercana al clítoris, en esos puntos hay muchísimas glándulas mucosas pequeñitas que drenan un material mucoso, que son glándulas vestibulares menores o de Skene. Y tenemos las glándulas vestibulares mayores. Obviamente, estas también dan mucha lata en la mujer, porque también muchos tienen procesos de inflamación de estas glándulas porque se tapan sus conductos, a veces se llenan de bacterias, hay sobrecrecimiento bacteriano, se infectan, forman abscesos, a veces terminan drenándolos con el ginecólogo porque sí son muy molestos, ¿verdad? Este tipo de glándulas, que son las glándulas vestibulares mayores, se llaman glándulas de Bartolini, que son glándulas pares, ¿sí? Estas glándulas tubuloalveolares tienen alrededor de 1 centímetro de diámetro, o sea, son glándulas grandes, ¿verdad? Se ubican en la pared lateral del vestíbulo, por detrás del bulbo vestibular, ¿verdad? Estas glándulas mayores se encargan de secretar moco lubricante. ¿Ok? Y por último tenemos la estructura de la glándula mamaria. Pues las glándulas mamarias o las mamas, ¿verdad? Pues es una característica distintiva de la especie de los mamíferos, ¿verdad? No exclusivamente de la especie humana, ¿verdad? Son órganos estructuralmente muy dinámicos en los cambios que muestran, ¿verdad? Muestran variaciones de acuerdo a la edad de la mujer, de acuerdo al ciclo menstrual e incluso al estatus reproductivo, ¿verdad? Y también, pues desgraciadamente, son la fuente o el sitio del origen, pues una de las patologías más frecuentes neoplásicas en la mujer, que es, pues obviamente, el cáncer de mama, ¿verdad? Pues se sabe que la glándula mamaria se compone por cerca de 15 a 20 lóbulos irregulares, ¿verdad? Que están separados por bandas de tejido fibroso, ¿verdad? Que tienen, pues, una disposición radial, ¿verdad? Hacia lo que es la estructura del pezón, ¿verdad? Y a su vez, estos lóbulos se dividen en lóbulos más chiquititos que se llaman lobulillos, ¿sí? Estos lobulillos tienen un componente secretor y un componente conductor. A este conjunto se le llaman unidades lobulillares de conducto terminal o unidades túbulo ductal lobular
terminal, por las siglas TDLU. Mucha de la literatura que ustedes revisen de glándula mamaria utilizan ese concepto TDLU y de hecho le dicen al TDLU como la unidad histológica estructural de la glándula mamaria, ¿sí? Unidad ductal lobular terminal. ¿Qué quiere decir eso? Unidad ductal lobular terminal o unidades lobulillares de conducto terminal. Quiere decir que es un lobulillo que tiene varios adenómeros, varios acinos secretores asociados a un conducto. Y como esos lobulillos tiene muchísimos, que terminan formando parte de uno de esos 15 a 20 lóbulos. Déjame, tengo por aquí una figurita. Dame nomás un segundo. Que tengo por aquí una imagen. Aquí está la imagen. Aquí está lo interesante de la imagen. Vean cómo los conductos principales, ¿sí?, están drenando en un sistema de conductos principales que están a nivel de lo que es la estructura de la areola y el pezón, que a fin de cuentas son los senos lactíferos, ¿sí? Aquí los conductos en la imagen están marcados en color rosa y los lobulillos, ¿sí?, los lobulillos están marcados en color azul. Vean cómo cada lobulillo, que es un sistema de adenómeros, de elementos secretores, terminan drenando en un conducto y este conducto se une con otros conductos y van formando todo el sistema de conductos de la mama, ¿sí? A fin de cuentas, cada uno de estos lobulillos, para que ustedes me entiendan, por ejemplo, estos tres de aquí, estos tres lobulitos, que bueno, deben de ser más, pero bueno, aquí ponemos tres, porque aquí pone a lo mejor el ejemplo de una mama inactiva versus, por ejemplo, en medio de una mama en lactancia, que pues es muy prominente, ¿verdad? A lo mejor estos tres, 4 o 5, forman un lóbulo. Y de esos lóbulos hay 15 o 20 que terminan drenando en la areola y el pezón, para que me entiendan. Bueno, cada lóbulo que tiene 5, 6 lobulillos, cada lobulillo tiene unidades secretoras y un conducto terminal. Bueno, eso es a lo que le llaman TDLUs, unidades ductales lobulares terminales. O lo que decía, esto que tal vez me hace más difícil aprendérmelo. Yo me lo grabé más como unidades ductales lobulares terminales o unidades lobulillares de conducto terminal, como me quieran decir. Aquí está, pues la epidermis del pezón y de la areola, pues está muy pigmentada, es algo arrugada en su superficie. En la parte profunda muestra papilas dérmicas muy desarrolladas, ¿verdad? La pigmentación de lo que es el pezón va aumentando conforme se presenta la aparición de los caracteres sexuales y también durante los embarazos que presente la mujer, ¿verdad? Entre más cantidad de embarazos vaya teniendo, pues obviamente la pigmentación se va haciendo más prominente, ¿verdad? Durante el embarazo también la areola se hace más grande y también, como les decía, pues el grado de pigmentación se va haciendo mayor. ¿Sí? La areola contiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y un grupito de glándulas mamarias modificadas que se les llaman tubérculos de Montgomery o glándulas de Montgomery, ¿sí? No sé si algunos de ustedes cuando se haya explorado, me refiero a las compañeras, a las mujeres, se habrá visto, o sea, ya ve que existen estos espejos, hay unos espejos especiales que uno se acerca y se ve uno más cerca que de lo normal. Entonces, pues los venden así que en Home Depot, donde sea. Son una especie de espejitos que tienen algunos baños, o a lo mejor algunos lo tienen, que es un espejo, no el espejo normal, te da un mayor acercamiento. Te ves te ves, te acercas en la cara y se ve, ay, te ves muy cerquita. Bueno, a lo mejor viéndose así, en el momento que la mujer se autoexplora sus mamas, que eso es algo normal, que lo deben de hacer todas, se pueden observar así finitamente con a buen ojo clínico en la superficie de la areola, a los lados del pezón, hay unas pequeñas elevaciones como puntitos en la areola, unos puntitos bien chiquititos. Esos puntitos se llaman tubérculos de Montgomery, ¿sí? Se sabe que producen una secreción de aspecto lubricante, ¿sí?, y protectora, ¿verdad? Que modifica el pH de la piel, o sea, parte ayudado de la queratina para inhibir la proliferación de microorganismos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas,
Cuando ya se da la aparición de caracteres sexuales secundarios o ya se dan los embarazos, pues obviamente la mama ya se va volviendo con la capacidad de producir secreción. Entonces, a fin de cuentas, esos conductos dan hacia el exterior, hacia la piel, o sea, hay contacto con el ambiente externo. Entonces, tú tienes que proteger la superficie, ¿sí? Para evitar que cualquier bicho que quiera crecer ahí se meta, ¿verdad? Y pues te genere una infección, ¿verdad? Entonces, se sabe que estos tubérculos de Montgomery, esos puntitos chiquititos, ¿verdad? Cuando la mujer ya, su mamá es lactante, sobre todo cuando ya está en lactancia, producen una secreción lubricante y modificadora del pH que inhibe la proliferación de bichos o microorganismos. Y con todo y eso, surgen los abscesos. De hecho, el amamantar se considera un factor de riesgo para que pueda presentarse un absceso en la mama, ¿sí? Una mastitis aguda. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente por el proceso de lactancia, pues también hay erosiones, también hay cortaditas microscópicas y por ahí se pueden meter bichos, ¿verdad? Pero bueno, pues en realidad eso pues, es mínimo comparado con, con no amamantar, ¿verdad? O sea, no por eso es que les meta miedo y les digan, no amamante porque van a tener riesgo de generar una infección. No, para nada. O sea, todo implica un riesgo, ¿verdad? Pero simplemente pues, el beneficio siempre va a ser mayor en la amamantar. Pero sí que sepan que los sistemas de conductos mamarios tienen una continuación hacia el exterior de la piel y por eso se protegen con esas secreciones para crear un ambiente ácido. De hecho, aquí se ven unas imágenes de la piel de la areola y el pezón. Tienen también glándulas sebáceas que se abren directamente sin necesidad de cabellos. Vean, aquí estas glándulas sebáceas se abren directamente a la superficie de la piel de la areola sin necesidad de folículos pilosos. Acá abajito, miren, estos son algunos de los conductos de los senos galactóforos principales que están, o los que ya colectan la leche. Miren, aquí salieron en el corte algunos de ellos. Vean el epitelio, vean la epidermis en sus capas, acá está la queratina, vean la intensa pigmentación que tiene, mucha pigmentación. Entonces, la unidad lobular del conducto terminal, las famosas PDLUs o unidades dúctulo-lobulares terminales, ¿verdad? Pues corresponde a una aglomeración de alvéolos secresores, o sea que son los adenómeros pequeños, ¿verdad? Rodeados por un estroma especializado y que a fin de cuentas terminan en conductos, terminan drenando en conductos. Entonces, una cosa es el adenómero que produce, o sea, la porción secretora, ¿sí? Y otra cosa es el sistema de conductos que solamente transportan la secreción. Obviamente, pues aquí va una perla importante en el diagnóstico del cáncer de mama. El origen más frecuente del cáncer de mama de estas TDLU son los conductos, ¿verdad? No de los adenómeros, no de los adenómeros. Muchos pensarían, el cáncer de mama se origina de los adenómeros de las porciones secretoras, no, se origina de los conductos, ¿verdad? De la porción que transporta la leche. Entonces, pues obviamente las células epiteliales revisten a estos unidades secretoras. También tienen células mioepiteliales que ayudan a que los acinos expriman la secreción de la leche. Son muy importantes también. Les digo, también hay células epiteliales que revisten el sistema de conductos, ¿verdad? Y aquí está, las células mioepiteliales con su contracción pues contribuyen a la eyección de la leche, la salida de la leche, a exprimir la unidad secretora, a exprimir el conducto. Y aquí tenemos unas imágenes ya histológicas del tejido mamario. Esta es una imagen de una mama no lactante, ¿sí? De una adolescente, por decirlo así. Vean cómo el estroma es muy denso. Aquí están el sistema de unidades secretoras, ¿verdad? El epitelio se ve cuboide, en algunos casos se puede ver hasta medio aplanado. El estroma denso, muy colagenoso, casi no hay tejido adiposo. Y esta es la imagen de una mama lactante. Vean cómo incluso los adenómeros están bien pegados uno con otro. Puede ver hasta secreción adentro, hay secreción. Y los adenómeros crecieron tanto que prácticamente formaron una gran masa de adenómeros juntos. Eso es lo que pasa en una mama lactante, ¿sí? Por el proceso de proliferación y estimulación por la acción hormonal. Vean, esta es una imagen de una mama secretora. Vean cómo los adenómeros o las unidades secretoras crecieron tanto que prácticamente están uno contra otro, están, como le decimos, en espalda con espalda, pegaditos.
Ok, durante la fase folicular del ciclo menstrual, los estrógenos que se producen en esta etapa, ustedes lo saben por el ciclo ovárico, pues estimulan la proliferación de los componentes de los conductos. Después de que se da la ovulación, o sea, en la fase lútea, en el cuerpo lúteo, la progesterona estimula el crecimiento de los alvéolos, ¿sí? Y el estroma lobulillar se torna edematoso. Entonces, vean cómo, al igual que el endometrio, al igual que el ovario, ¿sí? La mama también sufre cambios por la fase del ciclo ovárico. Y esto es completamente independiente del embarazo. Esto es completamente fisiología normal de una glándula mamaria de una jovencita que está en etapa reproductiva, o sea que ya tiene aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Desde la adolescencia en adelante, ¿verdad? Entonces, fase folicular, estrógenos, hay proliferación de componentes de conductos. Posterior a la ovulación, la progesterona en la fase lútea, ¿sí? Estimula crecimiento de alvéolos, hay edema y el componente secretor se torna con posibilidades de producir secreción. Pues desde el punto de vista clínico, durante la fase lútea, las mujeres pueden notar dolor en la palpación y un aumento progresivo del tejido mamario. En algunas mujeres se percibe más fácil, en otras no tanto, ¿verdad? Para igual ustedes como mujeres al momento de su exploración, ¿verdad? Pues han de dar cuenta algunas de ellas. Yo les digo porque en el ambiente clínico, pues la mujer lo comenta, ¿verdad? Cuando van a veces, incluso no necesariamente con el ginecólogo o con su médico de cabecera, pues le hacen mucha observación, ¿verdad? De que ya en la segunda parte del ciclo menstrual, o sea, o ya cercano a la menstruación, pues la mujer suele quejarse de que las mamas las siente más pesadas, más grandes y molestas, le generan cierto dolor, ¿verdad? Esto ocurre entonces durante la fase lútea y durante el embarazo, pues obviamente con la llegada del cuerpo lúteo, la placenta, pues se producen grandes cantidades de estrógenos, progesterona, que con la progresión del embarazo, obviamente, y continua estimulación, pues los TDLUs van a crecer muchísimo y obviamente la mama se va a preparar para el proceso de amamantamiento en su momento cuando ya se dé el nacimiento del bebé. Entonces, la estimulación hormonal intensa de estrógenos y progesterona, pues van a ser una estimulación masiva de estas unidades lobulillares ductales terminales, una proliferación de acinos, una proliferación de conductos, una proliferación de células epiteliales y obviamente prepararlas para la secreción. ¿Ok? Se sabe que la pérdida súbita de la secreción de estrógenos y progesterona justo después del parto, ¿verdad? Permite que la prolactina asuma una función lactógena, ¿sí? Ahora sí, después del embarazo, la prolactina se sube al camión, ahora sí que a hacer función, y tiene un efecto positivo para la liberación de leche. Claro, hay otras hormonas que también tienen efectos sobre la secreción láctea, tal es el caso de la hormona de crecimiento, algunos glucocorticoides o incluso la hormona paratiroidea, ¿verdad? Pero sí es muy importante cuando ya se da el proceso de parto, ¿verdad? La prolactina ejerce un efecto importantísimo, ¿sí? En continuar esta función para propiciar la secreción de la leche. Aquí están algunas imágenes. Vean, por ejemplo es un conducto principal, miren, y vean cómo está lleno de leche. Miren, sería, ¿sí? Sería lo que es un lobulillo. Acá está otro lobulillo. Vean cómo hay muchos lobulillos, pero los lobulillos están muy pegados unos con otros. Miren, este es otro lobulillo grande. Están muy pegados porque ya tienen mucha secreción. Vean incluso cómo está la secreción muy prominente, ¿verdad? Es una mama lactante, ¿verdad? Antes de que se me olvide. Vean cómo está señalado en esta fotografía MEP, esta célula con un núcleo alargado, fusiforme o un núcleo en forma de puro, está señalando una célula mioepitelial. ¿Sí? Muy importante en los revestimientos epiteliales, tanto de adenómeros como de conductos, la presencia de células mioepiteliales por fuera del epitelio, que son las que ayudan a ese proceso de exprimir y liberar la secreción. Muy bien.
Bueno, eso es en relación a lo que es la estructura histológica de el tracto genital femenino y glándula mamaria, ¿verdad? Sí, de glándula mamaria sí es muy importante que entiendan y que no olviden entonces el arreglo del parénquima, los lóbulos, los lobulillos y ya los lobulillos con sus famosas TDLUs. Una cosa son los adenómeros, las porciones secretoras, y otra cosa son los conductos, que solamente son los que se encargan de transportar la secreción láctea, ¿sí? Nomás nos quedaría la estructura del páncreas. No sé si quieren que la revisemos ya ahorita o la dejamos pendiente, porque ya son las 11:30. Ay, no sé si tienen clase, papá. ¿Sí la podemos dejar pendiente? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ya nomás quedaría pendiente la estructura del páncreas endocrino. Bueno, pues ya Y nomás el nos tema quedamos. de la próxima semana. Ay, perdón, no les escuché otra vez. Y el tema de la próxima semana, pero no recuerdo el nombre. Igual Ay, se nosotros. lo decimos por mensaje. Sí, díganme, porque si no, entonces yo me quedé con la idea de que nomás me quedaba páncreas, pero si me queda otra cosa, de una vez pásenmelo por WhatsApp. Sí, yo le digo. ¿Sale? Bueno, pues entonces quedamos así, muchachos. Que tengan buen fin de semana. Entonces estamos pendientes ya para terminar las sesiones. ¿Sale? Vale. Doctor, tengo una duda, disculpe. Dígame. Es respecto a la corteza del ovario. Ajá. Esta está formada por el estroma, el epitelio germinal y los folículos, ¿verdad? Así es. Sí. Ok. El epitelio germinal, que es el epitelio de superficie, acuérdense que erróneamente se le dice así germinal, porque ahí no salen las germinales, pero ya se quedó así. Ese epitelio de superficie reviste todo el ovario, y ya la estructura del ovario tiene la corteza, que es la que tiene el estroma ovárico específico y los folículos, y el otro componente es la médula. Pero casi nadie menciona la médula porque el volumen de la médula del ovario es un cachito de nada, porque en realidad se sabe que no tiene tanta función. Más que todo, la médula es para albergar las estructuras vasculares. Los cambios de la maduración folicular, los cambios del estroma que surgen con el ciclo ovárico, se dan propiamente y nada más en la pura corteza. Entonces, cuando se habla de la estructura del ovario, pues prácticamente todos se centran en hablar de la corteza, porque es la que tiene todo. La médula es prácticamente el último extremo que le queda al ovario, a un ladito y al final, ¿sí? Donde están las estructuras vasculares. Y de hecho, si se tiene un corte histológico, uno sabe que es la médula porque es hacia un extremo del ovario y nomás tiene vasitos y ni siquiera se ve estroma ahí. O sea, se ve diferente al resto del estroma, muy celular, con folículos, la médula no. Pero sí, prácticamente el 90%, por decirlo así, de la estructura del ovario es corteza. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más quiere comentar o preguntar algo? Creo que ya no, doctor. Muy bien, sale, vale. Entonces, si queda pendiente eso, ahí les encargo, jefes de grupo, mándenme cuál es el otro tema que queda pendiente. Lo que ya me generaron duda para estar todos en el mismo canal y ya ver la siguiente semana. Ya No, para... doctor, sí estaba bien. Fanny yo creo se confundió, pero sí, solo falta Sí, solo es uno. Bueno, vale. Entonces, si quedamos ya nomás La sería... próxima semana. Ujú. Ya nomás sería 1 hora. Ya con ese tema solamente es 1 hora y ya terminamos la parte de histología conmigo. ¿Sale? Sí, doctor, usted nos dice sus horas libres. Dale. Así quedamos. ¿Sale? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye.